Bienvenidos a otro episodio de Clavado con Jesús. El día de hoy realmente tenemos un programa precioso, lleno de fe, de esas ganas de acudir a Jesús. Una historia linda en donde muchos de ustedes se pueden identificar y que le queda perfectamente el nombre que recibe, un sí en el tiempo perfecto de Dios. Así que el día de hoy le damos la bienvenida a Estefi y a Juan Manuel. Gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado esta invitación. Para nosotros es un gran honor tenerlos y compartir ese testimonio tan precioso que ustedes pues han vivido y que han dado también mucho testimonio a otras personas. Creo que los testimonios son esa manera de decir que Dios siempre puede hacer posible ese milagro que esperamos, ¿verdad? Así que bienvenidos desde ya. Gracias, Marisa. A este programa. Quiero que para que empecemos nos cuenten un poquito de ustedes, pues que estudiaron, un poco de su infancia, cómo se conocieron, ¿verdad? Así que cuéntenos. Claro, gracias Marisa, gracias Hanna. Estamos muy contentos de estar aquí, nos sentimos muy bendecidos de poder compartir esto con ustedes. Yo soy Juan Manuel, soy abogado de profesión y bueno, nos conocimos con la Estefi hace muchísimos años, tal vez a los 12 o 13 años. Hemos sido amigos toda la vida y bueno, pues luego Dios decidió unirnos. Todo el tiempo, pues desde que fuimos creciendo, nos veíamos incluso en algunas épocas en la iglesia, luego en otras instancias, pero siempre hemos sido buenos amigos. Claro. Pues mucho gusto, mi nombre es Estefanía, tengo 36 años, estoy ahorita actualmente trabajando como gerente administrativa en una empresa y tengo 3 regalos de Dios que pues nos tenemos con mi esposo Juan Manuel y estamos muy bendecidos de tener a esos 3 hijos y pues aquí estamos para contar nuestra historia. Cuéntenos un poquito de esa historia que realmente es linda y que es lo que va a llegar a esos corazones. Pues bueno, todo inicia, realmente todo inicia en un tormento. Lamentablemente nosotros buscamos a Dios en los momentos más difíciles de nuestras vidas y pues realmente la historia empieza con un tormento, pero al final termina con mucha alegría y con mucho gozo, que es lo más importante para nosotros. Cuando yo tenía 13 años, yo tuve el primer llamado de Dios. Yo estaba en un colegio católico y realmente no estaba preparada para ese llamado. Muchas personas se acercaban a mí, me pedían que fuera a oraciones, a grupos de oraciones y demás. Y pues realmente no escuché ese llamado y realmente mis deseos en esos momentos era pues la fiesta, los amigos. Y pues al final seguí la vida por ese rumbo sin buscar a Dios. Realmente no tenía, como les vuelvo y les repito, un tormento en mi vida grande para yo buscar a Dios en ese momento. Bueno, entonces empiezo yo mi vida de juventud, conozco a mi esposo Juan Manuel y pues tenemos la dicha de casarnos como les habíamos comentado. Luego pasaron el tiempo y tuvimos el primer embarazo. ¿Cómo fue ese embarazo? Realmente Marisa fue hermoso.
Espectacular, espectacular. La verdad es que nada fuera de lo tradicional. La Steffi se sentía bien. Nuestro primer regalo de Dios llegó a término, 41 semanas, midió 56 centímetros, pesó 8 libras, se tomaba 4 onzas de pacha desde que había nacido. Fue un gran regalo de Dios en ese momento. Pero, ¿cómo estábamos nosotros en esos momentos con Dios? Realmente, pues, muy poco, ¿verdad? A veces acudíamos a misa los domingos, tratábamos de rezar a veces, pero no era lo primordial en nuestras vidas. No era prioridad. No era prioridad, correcto. ¿Y cuándo llega ese momento donde, pues lastimosamente, cuando no estamos en esa relación con Jesús, a veces lo agarramos como salvavidas? Solo cuando tengo una necesidad, ay Dios mío, por favor, ¿verdad? Y después en las aflicciones, en los problemas, en los retos. Sí, nos olvidamos, ¿verdad? De que Él siempre está ahí y de que a todos nos va a pasar un momento difícil. Y eso es lo que queremos saber. Que si en ese momento estaban pues fríos, se puede decir, ¿qué los hizo llegar a Él? Pues nos hizo llegar a Él el segundo embarazo. Uh-huh. El segundo embarazo, en la semana 30, yo empiezo a sentir contracciones y me sentía muy mal, y yo le dije a mi esposo, mira, me siento mal, tengo contracciones. Y me dice, muy pronto que las tengas. Y agregándole un poco más a la historia, era tiempo de pandemia, donde había toque de queda, Uh-huh. no podíamos salir. Y pues definitivamente nos dice el doctor, tienen que irse al hospital. Agarramos el carro con mi esposo. ¿Qué les pasó por la mente en ese momento? La verdad es que cuando uno ya tiene, digamos, no es lo mismo un primer hijo que ya un segundo. Uh-huh. Nosotros, pues nuestro primer tesoro de Dios, ya lo habíamos vivido sin tormento, lo habíamos vivido de una forma muy bendecida, y lógicamente uno sabe las implicaciones que tiene que exista un tipo de adversidad temprana en un embarazo, ¿verdad? Entonces en ese momento, lógicamente, independientemente de la pandemia y del toque de queda, tomamos la decisión en ese momento, definitivamente intervenidos por la Virgen y el Espíritu Santo, de agarrar el carro e irnos al hospital, ¿verdad? Sin reconocer que venía tal vez esa intercesión de la Virgencita. Por dentro siempre teníamos, yo personalmente por dentro siempre tenía, digamos, la esperanza de decir, no está pasando nada, Uh-huh, uh-huh. En unas horas venimos de regreso, ¿verdad? Pero no fue así, ya no regresamos en muchísimo tiempo, y tuvimos la bendición de que nos apoyaran familiares con la mayor. Con la mayor. Y bueno, pues al llegar al hospital. Llegamos al hospital y definitivamente mi esposo me dice, no te preocupes, todo va a salir bien. Mi esposo súper positivo siempre en situaciones sumamente fuertes, y yo sí voy a recalcar que yo no, ¿verdad? Súper negativa, esto no va a estar bien, pero él me daba el aliento y me decía, no, va a estar bien, vamos a salir de esto. Y es cuando definitivamente el doctor nos dice, tienes que quedarte, Estefanía, hasta que nazca tu hijo. Nosotros pasamos 3 semanas en el hospital, 3 semanas sin poder ver a mi hija. Para mí fue un tormento, porque realmente era una hija pequeña, tenía 1 año
3 meses. Ay, Necesitaba de su madre. Sí. Y pues no fue así. Pandemia, no podía ver a nadie, prácticamente solo a mi esposo. Y fueron 3 semanas bien duras. Sin embargo, todas las noches yo rezaba el rosario y le pedía a la Virgen que me ayudara, que ella como madre estuviera conmigo en esos momentos tan duros, porque realmente te ponen a decidir. Estás pensando en el hijo que tienes adentro, pero también estás pensando en el hijo que tienes afuera. Y era un momento sumamente duro para mí, porque quiera que no, decía yo amo a los dos, pero tenía que estar en ese momento con mi hijo para que pudiera llegar al tiempo que él necesitaba llegar. Y creo que es importante mencionar que ahí viene el primer punto de inflexión, ¿verdad? Porque como tú decías, Marisa, o tú decías, Hanna, nosotros tomamos ese primer salvavidas y empezamos a rezar y a suplicarle a Dios y a la Virgen que nos apoyara, digamos, en esa adversidad cuando realmente no lo habíamos hecho nunca. O probablemente sí, o probablemente tampoco es como que en el primer embarazo agradecimos con ese afán, ¿verdad? Entonces ahí creo que es el primer punto de inflexión y lógicamente a través de la intercesión de la Virgen y a través de la misericordia de Dios, pues se nos concede, ¿verdad? Porque nace, pasa 15 días lógicamente en intensivo y luego pues nos lo llevamos a casa y surgen 1 o 2 situaciones de adversidad, pero digamos ya había nacido, ya lo teníamos con nosotros y luego y naturalmente nosotros pues ¿qué hacemos? Soltar ese salvavidas, ¿verdad? Y es correcto, porque ya todo estaba en orden, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando todo está en orden? Soltamos. Soltamos la mano de Jesús y de la Virgen. Y volvemos a nuestra rutina, ¿verdad? Del día a día. Y se nos olvida que realmente quién fue el que nos ayudó en esos momentos. Entonces, seguimos nuestro camino y nuestro hijo pues empieza a todo el camino de crecimiento y desarrollo y yo me doy cuenta que algo no está bien. Más o menos, ¿en qué edad tenía ahí? Año 3. Año 3, sí, claro. Año 3 tenía. Yeah. Regresamos al salvavidas. Y ahí empiezan a ver que algo no está bien. Algo no está bien y quiero recalcarte esto, Marisa y Hanna, que la intuición de madre. Realmente uno dice, yo tengo la intuición de madre de algo no está bien. Pero realmente no es la intuición de madre. Lo sabemos perfectamente que es el Espíritu Santo obrando entre nosotras y dándonos una señal donde nos dice algo no está bien y tienes que ayudar a tu hijo. Y es donde yo levanto la mano. Mi esposo, estábamos en la casa cuando él me encuentra llorando y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, algo no está bien. Necesitamos ayudar a nuestro hijo. ¿Verdad? Y es cuando tomamos la decisión como pareja de ir con especialistas para ver qué podía pasar o qué estaba pasando con él. Y efectivamente nos dicen que pues hay un diagnóstico. Y realmente con mi esposo el sentimiento fue de duelo, de Tragedia. tristeza, de tragedia. Sí. ¿Cómo me pasa esto a mí? ¿Por Sí. qué a mí? Y uno siempre, no, tal vez en una mamá, en un papá, en alguno de los abuelos, siempre los hemos escuchado decir, hijos grandes, problemas grandes, ¿verdad? Sí. Pero hijo pequeño, problema grande es algo abrumador. súper abrumador que realmente
lo desequilibra a uno por completo. Y entonces, con mi esposo dijimos, bueno, tenemos que actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Y aquí empezamos a ver la mano de Dios sin haberle pedido absolutamente nada. No. Porque realmente nosotros estábamos en duelo, le estábamos reclamando, estábamos diciéndole por qué a nosotros. Pero nos pone con maravillosas personas alrededor de apoyo, increíbles, con horarios establecidos para que esas personas profesionales estuvieran con él. Y entonces empezamos a ver que realmente todo se fue alineando como se debería haber alineado. Y como les repito, personas tan profesionales que definitivamente ayudaron mucho a mi hijo. ¿Y en qué momento? Bueno, ahorita lo ven, que en ese momento todo se iba ordenando. Pero dentro de ustedes, espiritualmente, ¿cómo estaban? ¿O en qué momento se despiertan, digamos, otra vez, ya sea agarrar el salvavidas o ¿en qué Bueno, momento? mira, realmente como yo ya estaba en un colegio católico, venía en un colegio católico, yo ya conocía esa mano y ese gozo de Dios. Yo ya lo conocía. Y en ese momento yo empecé a sentir esa necesidad y decir, algo me falta aquí. No una psicóloga, que también estaba en psicóloga, sino realmente yo necesitaba algo más, espiritualmente hablando. Y es donde te llamo, Marisa. Hago la llamada a Marisa y le digo, Marisa, necesito ayuda. Necesito que me mandes a un grupo o que me mandes a un retiro, pero yo lo necesito. Mi alma está dañada y lo necesito. Y es cuando Marisa me presentas este grupo tan hermoso que hoy estamos. Un grupo de mujeres De Dios. de Dios, con C de Dios. Y realmente hermoso el grupo. Y es un grupo que estudiamos la Biblia, profundizamos la Biblia y realmente increíble pues todo lo que nos han enseñado. Yo llevo ya 2 años o 3 años, 3 años, ¿verdad? 3 años, todos los martes nos reunimos. Entonces empiezo al camino de este grupo y mi maestra me dice, Estefanía, para estar en este grupo tienes que traer tu Biblia. Y yo pues estaba con un poquito de resistencia. y no llevaba mi Biblia. Y cada día, cada martes me decía, ¿y tu Biblia? Y yo no la tenía. Hasta que un día llegó y dije, ya no puedo llegar los martes sin la Biblia, porque definitivamente pues ya me da pena de no llegar con ella, ¿verdad? Y agarraste mi Biblia. Y agarré tu Biblia. Que realmente en ese momento era, pues, no es algo de lo que me siento orgulloso, pero era una Biblia simbólico para mí, porque no... Estaba ahí de adorno. Estaba en mi mesa de noche, pues. Claro, entonces vengo yo, agarro la Biblia y la llevo. Pero antes de llevarla, algo sumamente importante fue que yo sentí la necesidad de abrirla. Pero era algo inexplicable, que les puedo decir que me decía, ábrela, ábrela, ábrela. Y yo empecé a orar y a pedirle al Espíritu Santo que me iluminara para yo poder abrir esa Biblia y poder entender lo que Dios quería hablarme. Porque todos sabemos que la Biblia tiene muchas promesas de Dios. Bueno, eso lo aprendí en el curso. En las clases. En las clases del curso, pero realmente yo estaba muy nerviosa de abrir esa Biblia porque sabía que había una promesa para mí. Entonces, abro la Biblia y es donde Dios me da mi primera promesa. Una promesa
espectacular. ¿Agarraste tu Biblia y cuál fue o qué te dijo en esa promesa? En esa promesa, pues realmente él me dice que él es el médico de los médicos. Wow. Que no le quite el mérito al médico, porque también me lo deja muy claro, ¿verdad? Y me dice que haga las mezclas que debo de hacer y que no las menosprecie, las mezclas que un farmacéutico puede hacer. Y yo trabajo en farmacéutica. Imagínate. Entonces, claramente él me lo estaba diciendo, que no menospreciara esas mezclas que yo tenía que hacer con mi hijo y que él era el médico de los médicos. ¿Y qué sentiste en ese momento? Realmente sentí paz, esperanza. Sentí que había una luz en ese túnel donde yo podía verla y decir, bueno, por aquí tengo que ir, por este camino. Qué increíble que al azar, bueno, no, nada es al azar para Dios, todo es perfecto, pero que estaba esa semilla en tu corazón de buscarle, lo encontraste a través de la palabra y a través de sus palabras te contesta. Me contesta. Y te confirma. Correcto. Y te promete y te da esperanza. Claro. Y es ahí donde yo le muestro esta promesa a mi esposo y mi esposo me dice, te está hablando, definitivamente te está hablando. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a convertir ambos, ¿verdad? ¿Quién creen que estaba ahí intercediendo por ustedes para esa conversión? ¿O quién fue? Yo creo que si retrocedemos un poquito en el tiempo, definitivamente la Virgen de la Rosa Mística, ¿verdad? Que aunque a la Virgen es una sola, a la que nosotros veneramos, pues es la Virgen de la Rosa Mística. Tuvimos la oportunidad de conocer a una persona muy linda, por cierto, que le tenemos muchísimo aprecio, que realmente nos introdujo con la Virgen de la Rosa Mística. Y casualmente tuvimos la oportunidad de tener la Virgen de la Rosa Mística peregrina en casa y rezándole el rosario a ella, pues hubieron 3 miembros de la familia, entre ellos mi hijo que tuvo la adversidad, que se escarchó completamente, tenemos fotos y videos, se los mostraremos en su oportunidad. Se puso completamente dorado como durazno de brillantina. También mi tía, mi cuñado, una cosa espectacular. Digamos, a raíz de esos acontecimientos y de esa cercanía que tuvimos nosotros con la Rosa Mística, sin duda lo atribuimos a su intercesión de madre, ¿verdad? Ella lo vivió y esas adversidades solo con intercesión de la Virgen de la Rosa Mística podemos, digamos, llegar o completar lo que hemos completado, ¿verdad? Sí, increíble. Tal vez si le pueden decir a todas las personas que nos están viendo, resumido, ¿quién es la Virgencita de la Rosa Mística? O sea, para que la conozcan, porque tal vez hay personas que no conocen esta advocación. Claro. Sí, la Virgen de la Rosa Mística la pueden ver en medio de Estefanía y mío. Ella inicialmente se apareció en un pueblo en Italia que se llama Monchiari y la primera vez que se apareció tenía 3 espadas atravesadas en el pecho que luego se convierten en las 3 rosas, que cada una de las rosas tiene un significado, es oración, sacrificio y penitencia. Y de hecho, pues algo importante, un acontecimiento importante de la Virgen de la Rosa Mística es que lo acaba de avalar el Vaticano este año. Así es. La vocación. ¿Verdad? La vocación, sí. Y nosotros pues tuvimos la suerte y la dicha de que nos llamara a visitarla
allá en Italia. Entonces ella es, digamos, nuestra luz, ¿verdad? Y ella es quien ha intercedido para que Estefanía recibiera esa primera promesa, lógicamente en el ínterin entre el desarrollo que no iba de acorde. Y la promesa de Estefanía, hay muchísimas adversidades, ¿verdad? Como pareja, como familia, y como padres, digamos, verlo y vivirlo es algo que probablemente no nos vamos a detener a explicar con lujo de detalle, pero es algo severamente duro para los padres y bueno, pues a través de la Virgencita hemos logrado este camino y aquí estamos. Así es como es eso, ¿verdad? Que nuestra madre es la que nos lleva a Jesús. Y definitivamente ella los ha llevado a ustedes a esa esperanza y esa fe en Jesús. Claro. Así que síganos contando. Pues bueno, entonces viene la segunda promesa, porque ¿cómo viene la segunda promesa? Yo soy una persona muy terca. Siempre cuando me pasan este tipo de adversidades, yo sigo y sigo y sigo buscando respuestas. Pero realmente respuestas que yo quería escuchar, ¿verdad? O sea, realmente... Había un deseo tuyo, pero para ti. Claro, correcto. O sea, era una respuesta que yo quería escuchar. Y son respuestas que realmente Dios tiene sus tiempos perfectos para darla y para dar esa respuesta que uno está buscando. Yo tuve la dicha de ir a Santo Domingo con la Virgen del Rosario y me colocaron el manto de ella, un manto blanco. Y en ese momento yo sentí una presencia sumamente fuerte, espiritualmente. Viví en ese tiempo fue hermoso. Y salgo llena de gozo, llena de paz en ese momento. Y al día siguiente me vuelve a hablar el Espíritu Santo diciéndome, vuelve a abrir tu Biblia, abre tu Biblia, abre tu Biblia. Y es ahí donde oro, abro la Biblia y me da mi segunda promesa. Mi segunda promesa es una de las promesas más hermosas que pueden haber escuchado, que escuchan aquí, que pueden haber leído en la Biblia. Y se resume en 3 partes. Una que me dice, quítate el duelo y ponte cual manto. Yo estaba en duelo y yo había colocado el manto. Te habían colocado. Me habían colocado el manto. Entonces, realmente... O sea, literal. Iba literalmente totalmente directo para mí. Luego me indica en esa promesa que todos mis hijos, Dios se recordó de ellos y los va a guiar y cuidar, pero especialmente a uno. Y me pone claro que toda montaña se va a aplanar y que ese hijo va a vivir siempre en la sombra de Dios. Wow. En ese momento yo leo esa promesa y me entra un gozo, más paz, por supuesto. Y ahí es donde le digo a mi esposo, ahora sí, aquí está la respuesta que yo realmente quería escuchar. Y es como cuando se la comparto a mi esposo de esta promesa. Y realmente... Perdón, pero en ese momento, cuando lees lo que Jesús te está diciendo, sientes paz. ¿Y qué era eso que tú tanto estabas pidiendo? ¿Qué era lo que realmente querías escuchar? ¿Una sanación o que a pesar de la sanación que podría haber una paz
Claro. con los diagnósticos que le habían dado. Claro, yo quería que fuera más claro conmigo. Y quería que realmente me dijera que se iba a sanar. Ujú. Pero realmente ahí es donde yo me empiezo a enamorar de Dios por todas las adversidades, pero sobre todo por todo lo que me estaba pasando, que todo iba como un rompecabezas, Ujú. colocando su pieza perfecta en el momento perfecto. Y es donde yo efectivamente empiezo a cambiar mi corazón. Ujú. Mi corazón, yo empiezo a, por supuesto, acercarme mucho más a Dios, el grupo de oración, rezar con mi esposo todos los días el rosario, a ir a charlas a entenderlo más, a comprenderlo más. Ujú. Y es donde a mí me hace clic una charla que tuvimos, Marisa, no sé si te recuerdas, del deseo, Ujú. de la teología del cuerpo. Del cuerpo. Es donde yo empiezo a entender más profundo qué era lo que Dios quería con nosotros. Y me empiezo a dar cuenta que ese deseo que yo tenía de ese diagnóstico que tenía no estaba bien dirigido. No estaba dirigido con el amor y el corazón que Dios quería Ujú. que yo tuviera. Y realmente me pongo a cuestionar por qué quería ese deseo, por qué yo quería cambiar ese diagnóstico y a profundizarlo y a ver todos los porqués. Y en eso me doy cuenta que esos porqués, literal, eran sumamente egocentristas. Era porque yo quería pertenecer a A un grupo tal vez normal. Normal, correcto. ¿Verdad? Quería yo estar cómoda en mi casa sin tener ningún problema, ninguna adversidad. Quería tener el control, que sabemos perfectamente que nadie aquí tiene el control, únicamente Dios. Pero yo quería tener el control Sobre tu comodidad. sobre mi comodidad. Y ahí es donde empiezo yo a entender que el deseo de mi oración estaba totalmente mal dirigida. Y entonces me hace clic y digo, no, yo tengo que cambiar esa dirección de deseo de oración. Y cambio, la dirijo hacia realmente el deseo de poder cambiar ese diagnóstico, pero no por mi comodidad ni por mi felicidad, Estefanía, Ujú. sino realmente por la felicidad de mi hijo. Ujú. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde yo empiezo a transformarme, mi corazón, mi deseo y mi oración. El tal vez ver diferente las cosas, Correcto. ¿verdad? Sí. Va cambiando todo. Y tú, Juan Manuel, en ese momento, ¿cómo la acompañas o cómo eso que Estefi está viviendo también llega a ti a moverte un poco el tapete? Claro, claro, claro. No, definitivamente. Y creo que si hacemos tal vez brevemente una línea del tiempo, digamos, salvavidas, Ujú. ¿sí? Confianza y olvidarnos del salvavidas, Ujú. ¿sí? Nuevamente adversidad, ¿sí? Promesa, segunda promesa, cambio direccional del deseo de Estefanía, y yo creo que ese es el segundo punto de inflexión, ¿verdad? Mencionábamos el primero, pero este segundo es donde realmente la adversidad que estaba teniendo en esos momentos nuestro hijo se transforma completamente. No hablaba, empieza a hablar. Sus actitudes no eran acordes realmente a un niño de su edad. Las empieza a tener, se empieza a comunicar, a comer, y una transformación Increíble. increíble. Entonces, a mí personalmente me llama el agradecimiento, ¿verdad? Porque quien había realmente platicado con
Dios, quien había estado realmente más afín, Ujú. era Estefanía, definitivamente, pero yo al ver este cambio, pues me siento inmensamente agradecido con la Virgen y con Dios de ver estos cambios. Y pienso, bueno, yo también le quiero platicar, ¿verdad? Y lógicamente no es lo mismo escucharlo que vivirlo, pero certeramente es un gozo increíble, y no quiero dejar fuera tampoco el hecho de que cuando nosotros teníamos las adversidades, hay muchos ángeles terrenales que te dicen, tú no estás solo, ¿verdad? Que probablemente han pasado por la misma situación, y nosotros estamos pues abiertos para eso también, ¿verdad? Así es. Para hacer ese canal de comunicación, de ¿verdad? apoyo con la Virgen, con Dios, y estoy seguro que le puede servir a muchísima gente, y así que a través del agradecimiento yo pues me acerco a Él, y mi vida da un giro de 180 grados, y me siento pues muy afortunado y bendecido por Qué eso. bendición. Qué lindo hora. Me encanta cómo, escuchándolos, empieza a ver como hay un sí. Sí quiero acercarme, sí quiero buscarte, sé que lo siento, y hay una respuesta de Dios, y vuelve a haber una respuesta de ustedes, porque también como que se ve que este milagro no solo está sucediendo para su hijo, sino que también está sucediendo para la familia completa. Ujú. Y entonces se ve que hay en ese querer, hay también dejarse moldear por Dios. Y ese dejarse moldear va acompañado de esos recursos que mencionabas tú, Tefi, de personas, amigos del alma, videos, libros, un montón de Enseñanzas, recursos, la palabra, o sea, tantas cosas que va acompañando, que pareciera al final, cuando uno lo ve así como desde fuera, como que fuera una oración. Y va una petición y va una respuesta, pero hay una escucha y hay una respuesta activa de corresponder, agradecer, que me encanta lo que mencionas tú, porque eso es tan importante. Y que también se vale, o sea, Dios no se deja ganar en generosidad, y no deja de encontrarnos en los momentos lindos, que a veces a nosotros ahí es cuando nos desenchufamos porque como no tenemos una necesidad, pero también Dios no menosprecia esas adversidades para encontrarse con nosotros y recordarnos que Él estuvo en los lindos y está más en las adversidades y va a seguir estando con nosotros en los lindos. Pero me encanta ver en esa línea del tiempo que ustedes nos han compartido esa reciprocidad de ambas partes y ese dejarse también moldear por Dios, aceptar la voluntad de Dios en los tiempos de Dios y como Dios quiere, y ustedes van como en su vida, digamos, en su vida como diciendo al cielo, ¿verdad? Pero en su vida metiendo oración, ¿verdad? Un montón de cosas, que es esa respuesta activa, esa reciprocidad y corresponder a tanto amor que siempre lo tuvieron, pero que ahora Correcto. el milagro se multiplica en toda la familia. Correcto. Imagínate, Hannah, que ¿quién iba a decir que esta adversidad es lo mejor que me ha pasado en la vida? Qué increíble. Nunca hubiera uno imaginado, digamos, en esos momentos, todo lo que esa adversidad iba a conllevar, ¿verdad? Lógicamente, pues, si alguien no tiene la adversidad, es mejor de una vez acercarse y estar cerca de la Virgen y de Dios, porque el gozo es pleno y tremendo. Exacto. Pero realmente la adversidad nos moldeó, nos acercó, nos llenó de fuerza, de fe, y nos convirtió realmente en otras personas, ¿verdad? Y me encanta en ese sentido la oración de la huella, es muy linda. ¿Cuál es? Cuéntenos. Que ¿Qué dice? Que iba caminando un niño
que yo lo asemejo, digamos, a mi hijo, ¿verdad? A mi hijo que tuvo la adversidad, que va caminando con Dios, y siempre que el niño tenía una adversidad, veían sobre las huellas de la arena únicamente 2 pisadas. Entonces, luego de la caminata, le dice el niño a Dios: ¿por qué cuando yo tenía los momentos de adversidad me dejaba solo? Solo estaban mis huellas. Y Dios le contesta: yo te tenía cargado. Las que estaban realmente en la arena eran las mías, ¿verdad? Entonces es un símil que yo hago, digamos, a la adversidad que se vivió en su oportunidad. Pero, como dice Estefanía, los montes, las colinas, las montañas empezaban a aplanarse, ¿verdad? Y cuéntenos entonces El sí. el sí. Pues bueno, luego pasa todo este tiempo y me llaman. Empiezan a ver los cambios en su hijo. Sí, claro. Empezamos a ver Abismal. los cambios abismales. Y entonces me llama una persona muy querida y me dice: mira, fíjate que van a venir unas profesionales a evaluar unos niños. Y pensé en ti. ¿Quieres participar? Y yo realmente dije sí, sin estudiar quiénes eran, sin saber de dónde venían. Fue un sí. Cosa que nunca hacías, porque siempre que iba a intervenir un profesional, hoja de vida y todo, ¿verdad? Todo. Pero esa vez no. Esa vez dije sí. Y fue cuando ella me dijo: ok, te vamos a agendar. Y me agenda. Entonces, ¿Cuántas personas estaban tratando de entrar ahí para hacer Un montón, Marisa. Un montón. O sea, que ese es un signo también. Ese es un signo. Sí. O sea, o una manifestación. O sea, Claro. Claro. dentro de tantos Fuimos elegidos. fueron elegidos. Entonces, se hace la evaluación. 5 personas están alrededor de él, observándolo, viéndolo. Y a la semana siguiente nos llaman para dar realmente los resultados, pero realmente era para ver Hoja de ruta, ¿verdad? hoja de ruta. ¿Qué significa eso, hoja de ruta? Pues realmente, si seguís en el camino que vas con todo lo que has hecho, Ujú. o agregas algo más Ok. dentro de todo el calendario, digamos Ok. así, ¿verdad? Entonces, llegamos con mi esposo caminando hacia la reunión. Había una iglesia. Hay una iglesia. No se ha perdido, ahí está. Y veo la cruz y siento una paz muy grande. Y le digo a mi esposo: Dios está con nosotros. Y seguimos caminando. Era un recorrido algo largo, realmente Sí. no era corto. O sea, nos parqueamos muy lejos, entonces realmente pues, sí estuvimos caminando bastante, ¿verdad? Y yo sentía esa paz, en solo ver esa cruz que estaba ahí. Y nos sentamos, esto fue alrededor de las 3 de la tarde, ¿verdad? Y nos dicen claramente: ese diagnóstico no es ese diagnóstico. Tiene otro diagnóstico. Un diagnóstico que yo les puedo decir más fácil. Ni siquiera se asemejaba al que le habían dado. Por supuesto. Ujú. Más fácil que nada. Y fue cuando nos volteamos a ver con mi esposo y nos empezamos a llorar. Claro. De gozo, realmente. Creo que es importante mencionar la reunión que tuvimos en su oportunidad con estas profesionales. Eran 3 profesionales extranjeras y 2 profesionales locales, y lógicamente nosotros 2, pero digamos las 3 profesionales extranjeras, digamos, una de ellas como la principal se dirige a mí y me dice: mira,
quiero que, número uno, sepas que lo que te voy a decir no quiero que te lo tomes a la ligera. Que en los 40 años que yo tengo de hacer esto, probablemente es la primera o la segunda vez Wow. que yo me voy a atrever a decirte lo que te voy a decir. Wow. Porque nosotras tres coincidimos en que lo que te dijeron a ti en su oportunidad probablemente estuvo, pero nada que ver. No está. Wow. Y me atrevo a super reconfirmártelo como profesional. Lo que yo haría en tu posición es, si lo tenés en A, B o C terapia, lo saques, lo dejes que viva su vida normal. Wow. Wow. Esas fueron sus palabras textuales. Y fue un gozo increíble, pero les soy muy honesto. Nosotros ya estábamos ahí al final, tan apegados y tan cercanos y tan preparados que Si hubiera sido otra cosa. si hubiera sido otra cosa, no. Igual estábamos dispuestos. Ujú. Igual estábamos dispuestos, y habiendo sido esta, fue únicamente una reconfirmación de aquí estoy, que no la necesitábamos, porque al final estábamos súper llenos de gozo, fuerza y fe. Pero obviamente escuchar eso fue un regalo Qué increíble. de Dios y la Virgen. Sí, o sea, todo su camino ha estado muy lleno de esos signos de nuestro Señor. Siempre. O sea, Siempre. que tal vez en su momento no lo identificaban, pero ahorita ven cada cosa como una diosidad que Él les iba diciendo. Miren, Y tú sabes esto va a qué, pasar. Marisa, cuando nosotros que hemos dado este testimonio a muchas personas y vamos moldeando el testimonio en el sentido de que pongámosle la foto tal o pongámosle la foto tal, nos empezamos a dar cuenta de que hay muchos signos en esas fotos. Y como tú dices, siempre están esos signos, pero realmente nosotros estamos listos para verlos y escucharlos. hay un signo que pues cuando conversamos, tú lo dijiste, que aparece en una foto de Juan Manuel, Correcto. ¿verdad? Si nos puedes contar ese. Sí, mi hijo cuando nace, mi esposo estaba bañándote, te estabas Sí. bañando, y vio un arco iris en su pecho, del lado del corazón, y él le toma la foto, porque le pareció muy curioso ver un Esto arco sin iris. ningún... Estaba recién nacido, ¿no? A ver, yo me bañaba ahí todos los días, pues, ¿verdad? Y el arco iris era pero es que era tan, ¿cómo lo puedo poner? Tan O sea, tan perfecto, tan permanente, intenso. tan Ajá. intenso, tan perfecto, que yo dije, esta es la Virgen de la Rosa Mística, pues. Y por eso me tomé la foto, se las vamos a compartir también. Ujú. Y como dice Estefanía, digamos luego, cuando uno regresa, vuelve y escarba todas esas vivencias, que creo que al salir nuestro hijo por primera vez del hospital, cuando saltamos nosotros ese salvavidas, yo estoy seguro que si no lo hubiéramos soltado, ese momento hubiera sido el momento del sí, Ujú. ¿sí? Pero no estábamos listos. Cabal. Es que yo creo que Dios nos va, como decías tú, o sea, nos va moldeando en la adversidad. O Correcto. sea, Correcto. Él nos va, o sea, Él utiliza esa adversidad para glorificarse Él en nosotros, porque Él nos va mostrando poco a poco cómo nos va cambiando y también para que apreciemos y nos demos cuenta de esa misericordia tan grande que Él tiene, ¿verdad? Sí, y justamente cuando tú empiezas a ver esos signos, ya empieza uno a investigar esos signos o tenerle ya un nombre a esos signos. Y justo cuando nosotros, Marisa, recibimos la clase de las 7 alianzas Ujú. de la Biblia, nos mencionan la alianza de Noé y era un arco iris. Ujú. Y ese arco iris se significaba que era la alianza con Dios. Y cuando yo
cuando me explican esto, yo me echo para atrás y digo, wow. Y para que sepan qué es lo que significa el arco iris, es un nuevo comienzo. También un nuevo comienzo, O correcto. sea, el arco iris es un nuevo comienzo. O sea, Dios nos da esa oportunidad de que de la nada vuelve a empezar todo. Nos da esa oportunidad y lo podemos ver como que todos los días tenemos esa oportunidad Claro. de volver a comenzar, Claro. ¿verdad? Y En nos estaban dando la oportunidad el día que nació mi hijo. El día que nació. Entonces, realmente, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para un próximo episodio, es que nos han pasado tantas cosas lindas con la Virgen de la Rosa Mística y sus intercesiones. Creo que sí. Que, o sea, adicional al rezo y el escarchamiento que les contábamos, han sucedido cosas súper increíbles con la Virgen de la Rosa Mística. Por ejemplo, un día yo escribo a la persona que tiene la Virgen de la Rosa Mística peregrina y le dice, le digo, la siento, tráemela por favor. Y me escribe, no puede ser, hoy la llevé a tu vecindad, ¿verdad? Entonces, como que ha sido un Sí. camino súper, súper lindo y súper notorio de parte de ella en su intercesión a favor de nosotros. Claro. Estamos súper llenos de gozo, pues, y también sabemos perfectamente que este camino no quiera decir que no Sí. vamos a tener alguna otra adversidad. Claro. Lógicamente, las personas siempre tenemos adversidades. Ujú. Y es importante que las personas sepamos que no estamos solos, ¿verdad? Correcto. Que ahí está la Virgen, que ahí está Dios, que ahí estamos nosotros y podemos hacer algo por la persona que está teniendo la adversidad, pero es algo muy lindo de saber y de sentir. Qué lindo. La verdad que qué testimonio tan lindo, tan lleno de esperanza, tan palpable, Sí. ¿verdad? Porque miramos un milagro palpable de que de un diagnóstico que los había sumergido en una tristeza profunda, lo utilizó nuestro Señor para acercarlo a Él y para manifestar su gloria en una sanación y cambiar ese diagnóstico inicial en algo totalmente diferente. Y una Sí. sanación completa, Claro, ¿verdad? Porque hay una transformación del alma de cada uno y también eso es un regalo que creo yo que nuestro Señor también fue preparándole para sus hijos. Ujú. Ver unos papás transformados en la fe y agarrados de la mano de Dios y de nuestra Madre Santísima es el mejor legado. Pero también Dios, al trabajarlos a ustedes en su fe y en su confianza a Él y a Nuestra Señora, también les está preparando una familia maravillosa a sus hijos por medio de ustedes. Me Claro. gustaría que tal vez nos dijeran un consejo o Juan Manuel, en el caso especial suyo, tal vez voy a empezar con usted, pero porque muchas veces como que se cree que y tal vez sí, las mamás que somos, verá, más querendonas y preocupadas de mil y un cosas al mismo tiempo, y tenemos tal vez quizás más facilidad de tener esos momentitos de ir o al Santísimo o a misa o lo que fuera, pero a mí me ha impresionado mucho la fe de los dos, pero es a veces poco común o poco compartido la fe de un hombre, Claro. esposo, cabeza de familia, etcétera. ¿Qué consejo le haría usted a las personas que lo están oyendo? Gracias, Hanna. Sí, yo creo que les diría que es un consejo y a la vez es una invitación, ¿verdad? Porque el consejo es vivir en fe y en gozo, ese acercamiento y ese agradecimiento con la Virgen y con Dios, porque certeramente cuando uno lo tiene, ¿y cómo lo hago? Se podrán preguntar ustedes, lógicamente rezando, yendo a misa, pidiendo, porque también se vale, uno se da cuenta cómo la misericordia de Dios empieza a obrar en sus vidas y puede uno dar ese giro. Así que es un consejo y es una invitación prácticamente a acercarse, ¿verdad? Ujú. Porque del agradecimiento vienen
muchísimas otras cosas muy lindas. Muchas bendiciones. Así es. Muchas ¿Y tu bendiciones. Tefi? Pues yo invitarlos a leer la Biblia, porque todo está ahí. Realmente todo está ahí, es una palabra viva. En el hoy. En el de hoy, en el Ujú. presente, donde realmente tiene unas promesas maravillosas para cada uno, ¿verdad? Entonces, yo los invito a no tener la Biblia en decoración o Como yo la tenía. o tenerla al lado de la mesa de noche, sino realmente abrirla y leerla. Hay formas de leer la Biblia, hay muchas formas de leer la Biblia, pero si realmente quieren ver una promesa, orar, estar en gracia es muy importante, ¿verdad? Estar en gracia, orar antes de abrirla, y si puede ser muchísimo mejor, en el Santísimo. Por último, es un camino de constante aprendizaje. Ujú. O sea, estamos empezando, tenemos muchísimas ganas de seguir aprendiendo. Claro. Enteramente, quienes éramos hace año y medio a quienes somos hoy, tenemos esa cercanía y esa pequeña evolución, pero también sabemos perfectamente que hace falta mucho por aprender. Así es. Yo creo que nunca nos vamos a dejar de aprender. O sea, Claro. es tanto, pero hay que tener ese deseo, ¿verdad? Correcto. Bien dirigido. Bien dirigido, con las personas correctas, para conocer todas esas promesas de bendición que hay para todos Y los dejarse días. querer, ¿verdad? Dejarse querer por Dios conlleva esa respuesta que vimos en este testimonio de dejarse moldear. Claro. Así es. ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Gracias, por Marisa. haber Gracias, estado Hanna. con nosotros, y desde ya, qué bendición lo que ustedes recibieron. Así que todos los que nos están viendo haya llegado ese mensaje, ese amor y esa esperanza para cada uno. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa.